jóvenes del curso de Filosofía Social de Hayek. Un gusto saludarlos y compartir nuevamente con ustedes por este medio. Para esta semana el tema que tenemos es del capítulo 12 y es la contribución norteamericana al constitucionalismo. Dice que en Inglaterra, después de la completa victoria del Parlamento, fue cayendo en el olvido la idea de que ningún poder debe ser arbitrario y de que todos los poderes tienen que estar limitados por una ley superior. Con esta aplicación del principio de la limitación legal del poder mediante principios superiores al Parlamento mismo, pasó a los americanos. Dice que los americanos fueron singularmente afortunados, como quizá no lo haya sido otro pueblo en situación parecida, al contar entre sus dirigentes cierto número de eminentes investigadores de filosofía política. Es un hecho destacable que cuando en muchos otros aspectos el nuevo país estaba todavía muy atrasado, podría afirmarse que solamente en ciencia política América ocupa el primer lugar. Pues como lo menciona acá, los americanos fueron muy afortunados por no, bueno, por haber tenido los precedentes de los ingleses. Además, pues contaron con personas idóneas, investigadores en filosofía, para que pudieran sentar las bases de la libertad. Entonces acá por constitucionalismo vamos a comprender que es la forma de organizar el Estado. En base estrictamente a las leyes, debemos de respetar las normas jurídicas, debe de existir la Constitución, y pues ahí en los artículos de la Constitución se asegura que estén plasmados estos conforme a la igualdad de derechos de las personas, que se respete por el goce de estos derechos, el respeto por la dignidad humana, pero además la Constitución limita los poderes del gobierno. Dice que la Constitución norteamericana es de las que ha sufrido pocas enmiendas a lo largo del tiempo, es decir, que ha permanecido en el tiempo. Si se respeta la base de esta Constitución, podemos ver que establece un gobierno libre, mas no quiere decir que puedan hacer lo que quieran, como sucedió con el autoritarismo. Por el contrario, debe de apegarse fielmente a las normas generales establecidas. Con ello se puede evitar el abuso de poder y que no exista arbitrariedad en las decisiones que se toman. La Constitución como limitación. La Constitución fue concebida tanto como una protección del pueblo contra la acción arbitraria del legislativo, como contra la de otras ramas del gobierno. Una Constitución que limita al gobierno de tal manera debe contener lo que en efecto son normas constitutivas, además de provisiones reguladoras del origen de la autoridad. Debe establecer principios generales que gobiernen los actos de la legislatura nombrada. La idea de constitución envuelve no solamente la de jerarquía de autoridad o poder, sino también la jerarquía de preceptos legales, desde los que poseen un alto grado de generalidad y derivan de un control superior de la autoridad, a las ordenanzas más particulares que proceden de una autoridad
delegada. Acá creo que la Constitución americana ordena y regula al Estado, la misma función que cumple la Constitución guatemalteca, pero a diferencia de la americana, la guatemalteca es más elaborada y es común que esto suceda en otros países, donde sencillamente se ha ido adaptando según los políticos a las necesidades, por lo que abarca muchos otros ámbitos que hacen que caiga en una forma específica. Como decía un amigo en broma hace tiempo, decía, acá en Guatemala se crean leyes, luego se crean entidades que se encargan de cuidar porque se cumplan esas leyes, pero después habrá que crear pues otra entidad que controle a los que hacen que se cumpla esa ley. Entonces lo que hacemos ahí es un círculo y en general lo que estamos haciendo es crear mucho gasto público, todo por no hacer normas generales. Entonces lo que logramos ahí es que el gobierno sea una entidad tan grande que nunca habrá un presupuesto suficiente para cubrir todos los gastos. Y entonces lo que se hace es caer a deuda pública o buscar las formas de cubrir ese presupuesto. Acá nuestros gobiernos no conocen qué es la austeridad, por lo que siempre nuestra deuda pública siempre va en aumento. Yo creo que acá lo esencial sería que el gobierno se limitara pues a las funciones que debe de hacer y no tratar de cubrir todo. Acá en Guatemala la entidad que vela por no incurrir en inconstitucionalidades sería la Corte de Constitucionalidad, por lo que todas las nuevas leyes que se crean en el legislativo pues deben de estar apegadas a nuestra Constitución. Los fundamentos de la libertad es el tercer apartado del capítulo. La idea de una ley superior que gobierna la legislación ordinaria es muy vieja. Dice que en el siglo XVII solía concebirse como ley divina o ley natural o ley de la razón. Sin embargo, la idea de hacer a esta ley superior explícita y obligatoria mediante su transcripción a un documento, aunque no enteramente nueva, fue puesta en práctica por primera vez por los colonos revolucionarios. La distinción fundamental entre Constitución y leyes ordinarias es similar a la que se establece entre leyes en general y su aplicación por los tribunales a un caso particular. De la misma forma que al decidir casos concretos, los jueces se hallan sujetos a normas. Así el legislador al hacer leyes particulares está ligado por principios generales. De la misma forma que una decisión judicial se considera justa solamente si se subordina a las leyes generales, así las leyes ordinarias se consideran justas solo si se conforman con principios generales. Y de la misma forma que deseamos impedir que el juez infrinja la ley por razones particulares, también queremos prevenir que el legislador infrinja ciertos principios generales por amor a causas temporales o inmediatas. Este apartado es muy interesante, tanto que incluso lleva el nombre del libro, ¿verdad? Los fundamentos de la libertad. Es muy importante entonces destacar acá que la Constitución norteamericana ha servido de base a muchos países para crear sus leyes
y si bien es cierto, no es adaptable en su totalidad, pero sí en su mayoría. Y eso hace que se haya implementado implícitamente las ideas de la libertad. A lo largo del curso, jóvenes, hemos visto las bases o los fundamentos de la libertad, pero creo que pues me detendré solamente en algunos pocos aspectos. Por ejemplo, el primero sería la creación de normas generales, y se los he ejemplificado en clase. Por ejemplo, no podemos permitir que un estudiante actúe al margen de las normas del curso, y eso aplica para todos. Además, sabemos que toda acción conlleva pues una responsabilidad, y que debemos de ser entonces responsables por nuestros actos. Creo que esas normas generales hacen que todos actuemos conformes, sabiendo que si infringimos, el castigo será exactamente igual para todos. Otro aspecto en el que me gustaría recalcar es el derecho de propiedad privada. Acá debemos de tener siempre en cuenta como uno de los principios o de los fundamentos de la libertad. Dice que si si no cumplimos con respetar la propiedad privada, podemos incurrir en alguna riña, por ejemplo, y problemas probablemente hasta legales. Nosotros siempre somos, recuerden, somos compradores, somos vendedores, y nos apegamos siempre a las leyes de oferta y demanda, otro de los aspectos que me gustaría tocar acá. Y en general sabemos conducirnos frente a la sociedad para lograr una convivencia pacífica. Vemos la producción como un negocio, y nuestro objetivo siempre va a ser el de magnificar nuestra rentabilidad. Por lo que este último aspecto que se toca sobre los negocios, también debemos de respetar los contratos. Independientemente del negocio que se realice, se deberá de respetar el contrato. Antiguamente nos dábamos la mano como un pacto de caballeros de que se iba a respetar, pero actualmente todos preferimos tener por escrito para tener un respaldo en esas cláusulas que se escriben ahí, tanto para cumplir como para hacerlas cumplir, con la certeza de que se podrá dilucidar alguna situación ante ley competente. En resumen, pues acá sabemos que el constitucionalismo sirve para limitar el poder de los gobernantes y contribuye a mantener un gobierno de leyes y no de hombres. Entonces, jóvenes, abarcaremos hasta este apartado el día de hoy, que fue el de los fundamentos de la libertad. Y les tocará a ustedes escribir en la tarea algún ensayo. Eh, los apartados que se van a tocar para la tarea serán constituciones y declaraciones de derechos. Es un tema muy importante, me va a gustar mucho leer los ensayos que ustedes van a hacer, y ver cuál es la óptica que tienen ahora sobre los fundamentos de la libertad. El otro tema va a ser el descubrimiento del federalismo, y el último tema que ustedes van a abordar en su ensayo será el desarrollo del poder judicial. Entonces, yo espero que estén leyendo el libro, jóvenes, y espero en sus ensayos poder leer. Y recuerden que este libro fue escrito hace muchos años, y ver si todavía las ideas de Hayek se usan en la actualidad y cómo se aplican en Guatemala. Me da gusto saludarlos, jóvenes, y que estén bien.